Bienvenidos a Iglesia Teópolis. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eliud, pero mis amigos me llaman Sammy. Y ya ustedes están en mi casa, así que tienen permiso de decirme Sammy. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie para leer la porción bíblica que vamos a estar predicando hoy. La misma se encuentra en Mateo 5, versos del 1 al 5. Y voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Así dice la palabra del Señor. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Inclina ahí tu rostro donde te encuentras y acompáñame en esta oración. Padre, gracias por la oportunidad de venir aquí a tu casa y adorarte en espíritu y en verdad, que es el tipo de adoración que tú buscas. No solamente porque tú quieres que nosotros te adoremos, sino porque hay una obra maestra que tú estás pintando en el alma de cada uno de nosotros. Y hoy te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, tú pintes, tú des las pinceladas, tú dibujes el carácter de tu Hijo Jesús en cada uno de nosotros, para poder vivir esa vida bienaventurada que tú tienes prometida para cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Hay una sola persona en toda la historia que tuvo el poder del universo en sus manos y eligió no usarlo para defenderse a sí mismo. Una sola. Y esa persona en algún momento de su ministerio se detuvo mirando a la gente cansada que lo seguía y se describe a sí mismo con dos palabras que quedan registradas en Mateo 11, versículo 29. Y esto es lo que dice Jesús acerca de sí mismo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y quiero que noten algo antes de seguir expandiendo en el tema, porque de las 8 pinceladas del retrato del aprendiz, esas 8 bienaventuranzas que hemos estado predicando y que estaremos predicando a lo largo del verano, esta es una de las pocas bienaventuranzas que Jesús aplica directamente a su propio carácter. La Biblia no registra que Jesús dijera: yo soy pobre de espíritu. Tampoco dijo: yo soy el que llora. Pero sí dijo con todas las letras y específicamente: yo soy humilde.
Lo cual significa que cuando llegamos al versículo 5 de Mateo 5, Dios bendice a los que son humildes. No está hablando de una virtud terrenal. No está hablando de un concepto de humildad que nosotros tengamos. Está hablando del mismo rostro, del mismo carácter de Cristo. Y aquí está el problema. Ese fue mi gran problema cuando comencé a escribir este mensaje. Es que mi mente se fue directamente al concepto terrenal de cómo se ven los humildes, cómo hablan los humildes, cómo visten, cómo viven, cómo responden. Pero esta humildad bienaventurada que Jesús está hablando es una humildad que está fuera de este universo. Literalmente. Porque para casi todos nosotros, la palabra humilde o manso, como surge en algunas traducciones, evoca otra cosa. Cuando yo escucho manso, en mi mente boricua, caribeña, criada en una cultura expresiva, apasionado de sangre caliente, traduce automáticamente a poca valentía. El que no dice nada, el que se deja, el debilucho. En nuestro concepto terrenal, el humilde, el manso, es el que deja que en la fila del supermercado se le cuele todo el mundo. Es quien único no levanta su voz porque no tiene con qué defenderse. Es humilde. Y si eso fuera la humildad, entonces tenemos un problema serio. Porque tendríamos que decir que Jesús, el mismo que volteó las mesas de los mercaderes, el mismo que llamó a los fariseos sepulcros blanqueados en su propia cara, quien tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es débil. Y nadie que haya leído los evangelios, honestamente, puede llamar débil a ese hombre. Entonces, y aquí está el principio de este mensaje. Entonces, tenemos que desarmar la palabra humilde con todo el contexto cultural y social y político y terrenal. Tenemos que desarmar esa palabra humilde. Y antes de comenzar a desarmarla, quiero recordarles el camino que hemos trazado en la serie El aprendiz de Jesús, el retrato del aprendiz, porque este es el tercer episodio, este no es el primero. Hace 2 domingos, Egui nos abrió esta serie con la bienaventuranza pobres en espíritu. Y aprendimos que al reino de los cielos se entra con manos vacías o no se entra. El domingo pasado, Nicole nos llevó a la segunda, los que lloran. Y aprendimos que el aprendiz no es quien tiene todo resuelto, sino el que se permite quebrarse delante de Dios, el que llora lo que el pecado rompió y el que no puede arreglar eso. Y hoy llegamos a la tercera, los humildes. Y quiero que noten que ese listado, esa secuencia que Jesús usa en las bienaventuranzas no es casualidad. Son un solo movimiento. Mira, la pobreza del espíritu es una postura hacia arriba.
Porque cuando veo de verdad esa pobreza, cuando veo que soy un mendigo espiritual, cuando dejo de fingir que estoy bien, duele. Y tengo que llorar. Tengo que llorar por lo que rompí. Lloro por lo que no puedo arreglar yo solo. Y el llanto es hacia adentro. Es una postura que se asume cuando yo me doy cuenta de mi propia debilidad, de mi fragilidad. Y entonces la humildad es la postura hacia afuera, frente al otro. Porque escúchame bien, el que ya se vació delante de Dios, entiende su pobreza espiritual y lloró su propia quiebra, llega al encuentro de su hermano sin nada que defender. Quiero que prestes atención a este primer pensamiento que nos va a dirigir hacia dónde vaya a terminar este mensaje. Y es el siguiente pensamiento. El humilde bienaventurado es esa persona que entregó su lugar delante de Dios, por lo tanto deja de defenderlo delante de los hombres. Piensa en eso un momento. Piensa en las implicaciones de llamarte bienaventurado. Es la persona que deja de defender su lugar, su puesto, su nombre, su reputación, su derecho a tener la razón, porque ya lo rindió delante de Dios. Y esto importa muchísimo, familia, porque significa que la humildad no es el primer escalón, es el tercero. No le puedo pedir a nadie que sea humilde por pura fuerza de voluntad. Si primero no se reconoce pobre y llora delante de Dios. La humildad bienaventurada no se fabrica apretando los dientes y mordiéndose la lengua para no decir lo que tengo en la mente realmente. La humildad brota de esas pinceladas anteriores, de la pobreza de espíritu, de nuestra capacidad de rompernos y llorar. Es el fruto de la vida bienaventurada, no es el esfuerzo hacia una vida bienaventurada. Y a eso vamos, porque cuando me di cuenta que mi concepto de humildad era bien diferente al de Jesús, dije, ok, ¿cuál era la palabra en ese griego original en el que luego se traduce como humilde? ¿Cuál era esa palabra? Y llegamos a la palabra praís. Se escribe praeis, pero se pronuncia praís. Y esa es exactamente la misma palabra que usa Jesús en Mateo 11 para describirse a sí mismo. Praos, humilde. Y en el mundo del primer siglo, escuchen esto porque esto cambia por completo nuestro concepto de humildad. En el mundo del primer siglo, esa palabra praís tenía un uso muy concreto que ya nosotros perdimos. Praos, la palabra con la que Jesús se identifica, se usaba para describir a los caballos de batalla. Piensa en eso un segundo. No un caballo viejo, no un caballo enfermo, un chonguito como esos de los que vemos por ahí, no un pony de feria, un caballo de guerra.
un animal de 800 libras de músculo, capaz de cargar contra una línea de soldados, capaz de patear y romper huesos, capaz de matar, toda esa fuerza intacta. Y quiero que entiendas lo que era el proceso de domar a ese caballo, porque ahí está la clave. Un potro salvaje tiene fuerza, pero esa fuerza no sirve de nada en el campo de batalla, porque corre por donde quiere correr. Se espanta con el primer ruido que siente. Si lo montas, te tira. Toda esa fuerza, y es muchísima, está descontrolada. Es fuerza, pero es fuerza inútil. Y es hasta peligrosa. El proceso de domar a ese caballo de guerra no era minimizar o quitarle su fuerza. Era que un caballo de batalla domado seguía teniendo las mismas 800 libras de músculo, la misma potencia, la misma capacidad de cargar contra una línea enemiga, pero no se le sacaban las fuerzas, se le enseñaba a obedecer un mandato. Se le enseñaba a obedecer una voz. Y esa era la diferencia entre un caballo inútil y el animal más valioso para el ejército romano. No cuánta fuerza tenía, sino si esa fuerza respondía al jinete. Por eso la Nueva Traducción Viviente no dice solamente humilde. Dice Jesús, aprendan de mí que soy humilde y tierno de corazón. Porque el caballo domado no pierde su fuego. Aprendió a contenerlo. La misma fuerza que podría arrasar ahora podía ser suave. Porque respondía a una voz. La ternura no es lo opuesto a la fuerza. La ternura es lo que la fuerza puede permitirse cuando ya no tiene nada que probar. Entonces, debemos tener esto claro. La humildad bienaventurada no es la ausencia de fuerza. Es la fuerza contenida en el control propio. El que es humilde no es el que no puede reaccionar. Es el que podría reaccionar y elige no hacerlo. El humilde tiene el poder y elige cómo, cuándo y dónde usarlo. ¿Y de dónde salió eso, pastor? ¿Cómo usted llegó a esa conexión? Me gustaría que hiciéramos un repaso por Gálatas 5, verso 22, donde el apóstol Pablo hace la lista del fruto del Espíritu. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Y mira cuáles fueron los últimos que puso juntos. La humildad y el control propio. Ambos en la misma frase. Y sabes,
¿Sabes qué es lo que dice Pablo de toda esa lista? Que es fruto del Espíritu. Es la clase de fruto del Espíritu que se produce en los aprendices de Jesús. Por eso esta serie se llama El retrato del aprendiz. Porque esa humildad bienaventurada es lo que el Espíritu Santo desea producir en cada uno de nosotros. En otras palabras, la humildad bienaventurada es una de las 8 pinceladas que Jesús está describiendo el retrato de sus aprendices, de sus discípulos, de sus seguidores. Y nuestro trabajo, tu trabajo, es quedarte quieto en el lienzo para que el Espíritu Santo termine esa obra. Pero aquí es donde viene la pregunta difícil. Si la humildad es fuerza sometida, ¿por qué me cuesta tanto someterla? ¿Por qué es tan difícil, pastor? Y para eso tengo que hacerte esta pregunta, porque es la pregunta que el Espíritu Santo me hizo y me hace a mí cada vez que me enciende ese fueguito de esto es una injusticia. Y yo tengo que defenderme para que aprendan. El Espíritu Santo pregunta, ¿qué estás protegiendo? Porque quiero proponerte algo esta mañana, y es que toda agresividad, todo acto agresivo es un acto de defensa. Nadie ataca desde el descanso. Nadie explota desde la paz. El que estalla, el que necesita la última palabra, el que no puede dejar pasar un comentario, el que tiene que ganar la discusión en el grupo de WhatsApp a las 11 de la noche. Ninguno de ellos está atacando porque sí, todos están protegiendo algo. Y la agresividad nunca es la raíz, es el síntoma. Debajo de cada reacción fuerte, siempre, sin excepción, no hay ninguna manera en la que nosotros podamos actuar agresivamente, buscando defendernos, y no haya un tesoro que estamos tratando de proteger. Entonces, la pregunta de los humildes bienaventurados no es, pastor, ¿cómo me controlo mejor? ¿Qué hace usted para morderse la lengua? No es esa. La pregunta del humilde es mucho más profunda. Es, ¿qué estoy protegiendo? Y quiero ponerle nombre por lo menos a las cosas que yo me di cuenta que estoy protegiendo. A veces protejo mi imagen. Reacciono porque alguien tocó una fibra, alguien tocó mi imagen frente a los demás. Cómo los demás me perciben. Por eso las burlas nos duelen tanto, porque tocan nuestra reputación. Y defiendo mi nombre con uñas y dientes, porque en el fondo creo que mi nombre es mío. Y si yo no lo defiendo, nadie lo va a hacer. Y a veces protejo mi razón, mi espacio donde dice, tú eres el que tiene la razón. Y necesito tener la razón. Necesito tener la última palabra, porque si resulta que estoy equivocado, algo dentro de mí se siente desnudo, se siente expuesto, y la última palabra se convierte en un trono pequeño en donde yo me siento a reinar diciendo, yo gané.
Y a veces lo que estoy protegiendo es mi lugar. Respondiendo a esa voz interna que me dice, Sammy, no dejes que nadie te pase por encima. Así que peleo por mi espacio, mi turno, mi posición, mi puesto, porque creo que si yo no lo defiendo, lo pierdo. Y a veces, y esta es la más honda de todas, a veces no estoy protegiendo mi orgullo, estoy protegiendo mi herida. Reacciono fuerte porque alguien sin saberlo tocó donde yo estaba roto. Y la agresividad es el mecanismo de defensa que uso para que nadie me vuelva a lastimar. Les tengo que confesar algo porque si predico de esto desde la loseta, esto es lo mucho que yo sé, y no confieso mis luchas, entonces sería hipocresía. En el 2020, en medio de todo lo que estábamos viviendo como iglesia y como pastor, mi voz se rompe y tuve un cuadro de disfonía por tensión muscular y eso afectó hasta el día de hoy mi capacidad de hablar como antes, pero también expuso muchas otras cosas. Yo que defiendo mi reputación como cualquiera de ustedes, me encontré de repente sin poder usar lo más que me funcionaba para defenderme, mi voz. Así que ya no podía usar las palabras. No podía hablar, punto. No podía levantar la voz. Pero lo más que me dolía era no podía ganar las discusiones. Porque hablar me costaba. Y el Señor me enseñó algo en ese silencio forzado que no había podido aprender cuando tenía mi capacidad de hablar intacta. Y es que me enseñó cuánto de mi identidad estaba amarrada a mi capacidad de defenderme hablando. Cuánto de mi seguridad descansaba en poder responder, explicar, justificar y ganar el argumento. Cuando me quitaron la voz, descubrí que todo lo que yo estaba protegiendo con ella era parte, era el fundamento donde se estaba construyendo el problema de la ansiedad, que fue el que terminó causándome la tensión, la disfonía por tensión muscular. Y por eso te hago la pregunta esta mañana, con todo el amor pastoral del mundo, pero sin bajarle ni una. Esa última vez que reaccionaste fuerte, que no pudiste soltar, que tuviste que responder y lo hiciste con todo el fuego que se estaba cocinando dentro de ti. ¿Qué estabas tratando de defender? Y permite que el Espíritu Santo le ponga nombre aquí y ahora. Era tu imagen. Era tener la razón. Era tu lugar, tu posición. O se trata de una herida que todavía está a flor de piel. Porque ahí, exactamente ahí, hay un rincón
del lienzo que el Espíritu Santo no ha podido pintar. Y sabes por qué no lo ha pintado. Esto fue lo que yo aprendí de mí. No es porque el Espíritu Santo no tenga el poder o no quiera. Es porque yo estaba parado frente al artista diciéndole, aquí no. Esto duele demasiado. Así que lo protejo yo. Aquí no puedes pintar. Y el lienzo que se mueve para protegerse interrumpe la obra. Interrumpe aquel que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros y desea terminarla. La humildad, familia, es encontrándote que estás defendiendo tu nombre, tu identidad, tu posición, tu herida. Y la verdadera humildad bienaventurada es decirle al Espíritu Santo, pinta. Termina tu obra maestra. Y es por eso que el Evangelio lo cambia todo. Porque la pregunta lógica que puede surgir es, pastor, ¿cómo bajo las manos? ¿Cómo dejo de proteger lo que llevo años protegiendo? Y la respuesta está en esas bienaventuranzas. El humilde puede bajar las manos y vivir bienaventurado porque ya ha entregado el señorío de su vida. El humilde bienaventurado es la persona que en la pobreza de espíritu reconoció que nada era suyo, ni su imagen, ni su lugar, ni su razón. Así que llegó con las manos vacías y en el llanto, lamentando haberse pasado la vida entera defendiendo cosas que nunca fueron suyas para comenzar. Así que oro que este pensamiento que voy a leer se te grabe en el corazón, porque es parte de lo que el Espíritu Santo desea pintar en tu alma. Y es que el humilde no es el que dejó de tener la fuerza, es la persona que entregó la custodia de su nombre, su lugar y su herida a aquel que puede sostener lo que a duras penas defiendes. En mi caso, el fundamento donde se estaba construyendo mi problema con la ansiedad era mi insistencia a defender con mis propias fuerzas limitadas lo que solamente Jesús puede sostener. Y cuando lo solté, tú sabes cuál es el descanso que hay en eso. Dejar de ser el guardia de tu propia reputación, de tu propio nombre, porque hay alguien que lo cuida mejor que tú y que nunca se queda dormido, nunca le faltan las fuerzas en su turno. Así que el humilde bienaventurado duerme tranquilo, mientras que el agresivo vive cansado, porque defender un imperio del tamaño de tu ego es trabajo de 24 horas que nunca termina. Ahora bien, vivimos en una cultura que celebra la agresividad, el cinismo y la burla.
Un tiempo donde el que tira la respuesta más filosa es el que gana. Donde la persona más admirada en una discusión es el que humilla al otro con más estilo. Busquen en internet después. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el título que tú le debes poner a cualquier foto o video en redes sociales para que el algoritmo lo empuje hacia la viralidad, hacia una exposición masiva? Y hay 3 palabras que debe estar incluida ahí. Uno es destruye. Fulano destruye a fulano con esto. Humilla. Avergüenza. 3 palabras que muy bien caben en la descripción de tareas de aquel que vino a robar, matar y destruir. Pero también al mismo tiempo quiero decir lo siguiente, y es que el problema no son las redes sociales. La agresividad en el corazón humano no lo inventó el internet. De hecho, Caín mató a su hermano y no tenía un teléfono smartphone en su mano. Así que el corazón agresivo y altanero es tan viejo como el pecado. Lo que las redes sí hicieron es crear, es amplificar. Le dieron una plataforma. Premiaron el cinismo con el alcance. Monetizaron la burla. Porque el comentario más cruel es el más que se comparte. Le pusieron un aplauso público a lo que en realidad debería avergonzarnos. Porque el mundo siempre va a hacer cosas que el mundo siempre va a hacer. No nos debe sorprender. Porque siempre nos va a vender lo opuesto al reino. Siempre. Lo único nuevo hoy día es el volumen y cuán rápido nos enteramos de lo que hay en el corazón humano. Por eso yo vine a decirte en esta mañana que en un mundo lleno de altanería, los humildes somos la resistencia. En una cultura que grita, confiar en Dios y callar es un verdadero acto de rebeldía. En un mundo donde se ataca para defenderse, el que baja las manos y deja que Dios lo defienda está haciendo la cosa más contracultural que existe. El humilde no es el que se quedó atrás. Escucha esto bien. Porque existe una tensión de decir, ahora, pues, como soy cristiano, tengo que dejar que todo el mundo abuse de mí. Y eso es la humildad bienaventurada. Y si esa tensión se ha estado generando en ti, quiero que escuches este pensamiento. El humilde bienaventurado es el rebelde de los cielos, del reino de los cielos, en medio de un imperio donde reina el egocentrismo. Es el que se diferencia. Y últimamente, específicamente cuando se están acercando las elecciones, hay muchos hermanos que comienzan a expresarse, que comienzan a escribir en los comentarios de las páginas de noticias.
y de los blogs, y tú los lees y no parecen rebeldes del reino de los cielos, parecen representantes del reino del egocentrismo. Y si esa tensión todavía no se ha ido, quiero que veas la promesa que Jesús hace en esa segunda parte de la bienaventuranza. Porque hasta ahora estamos hablando de los humildes. Pero ¿qué le promete Jesús a los humildes? ¿Heredarán cuánto de la tierra? Toda la tierra. Mientras que el agresivo se pasa la vida peleando por un pedacito de terreno, por un pedacito donde tiene la razón, por su esquina de respeto, por su centímetro de reputación, y vive agotado, defendiendo un imperio del tamaño de su orgullo y peleando por migajas, el humilde suelta todo eso. ¿Y qué recibe? Toda la tierra. Y esa es una de las paradojas más fuertes del reino de los cielos. El que pelea por la tierra la pierde, y el que la suelta la hereda. Y este versículo, esta parte de la predicación de Jesús, es casi una cita directa del Salmo 37, donde es el humilde el que está orando. Es un salmo entero dedicado a una sola idea. No te agites a causa de los malvados. No envidies a los que hacen lo malo, porque pronto se secan como la hierba. Espera en el Señor, confía, quédate quieto y mira cómo termina, porque los humildes heredarán la tierra. Y no tan solo eso, hay una promesa: vivirán en paz y en prosperidad. ¿Será eso algo apetecible en un mundo, en una generación que se ha estado caracterizando por la ansiedad y por la escasez? Hay una promesa para cada uno de nosotros. Si primero le dejamos al Espíritu Santo pintar nuestro mundo interior para poder ser humildes, como Jesús fue humilde, no tan solo nos vamos a reconocer como las personas que no reaccionan, sino esas personas que tienen paz y prosperidad verdadera. Y aquí es donde algunos de nosotros nos encontramos. Es posible que nos encontremos en medio de la lucha interna de darnos a respetar y buscar que se nos haga justicia por la manera en la que nos están tratando. Y si ese es tu caso, si te encuentras teniendo esa conversación 1000 veces en tu mente, en donde por fin le respondes a esa persona, donde lo dejas o la dejas sin palabras delante de todos, donde expones una por una todas las mentiras que se han estado diciendo acerca de ti y te sales a defender, quiero que consideres este pensamiento. La vida bienaventurada que produce la humildad
al final es simplemente esto. La fe que no necesita pelearse por su lugar porque sabe que Dios se lo está guardando. ¿Qué estás defendiendo? Y voy cerrando. Porque este mensaje no es solamente un diagnóstico. No se puede quedar en el espacio donde que mucho me falta. Sino que traté de hacerlo simple y esta vez le voy a dar una sola herramienta para practicar. Es una invitación a quedarnos quietos delante del artista. Y esta es la herramienta número 1 para aquellos que están tomando nota. Es la primera y única herramienta que vamos a poner en práctica. No respondas. Y en ese silencio vas a hacer una sola oración. Señor, confío en que tú sostienes mi reputación mejor de lo que yo la sostengo. Así que bajo las manos y pinta hasta terminar tu obra maestra. Escribe esa oración. Sácale foto. Porque vas a tener múltiples oportunidades esta próxima semana de repasarla y de que comience a pintarse en ti la humildad bienaventurada. Y eso puede ser una conversación difícil esta semana. Que ya tú sabes cuál es y probablemente ya te viene la persona a la mente. No te defiendas. Vamos a pasar 24 horas mínimo sin contraatacar, sin tener la última palabra, sin la respuesta filosa que tienes lista en la baqueta para detonar. Y no te pido esto porque sea fácil, te lo pido porque es la postura del humilde. Es bajar las manos del lienzo, es dejar de montar guardia sobre tu nombre y confiárselo a quien nunca se queda dormido. Y ese es Jesús. El humilde perfecto no fue un personaje, no es una teoría. Fue un hombre que se detuvo y tuvo todo el poder del cielo en sus manos cuando lo escupieron y no respondió. Cuando lo acusaron falsamente, cuando lo clavaron a la cruz, oró por quienes lo golpearon hasta matarlo. Jesús bajó las manos, soltó su nombre, su lugar y su vida en las manos del Padre. Y el Padre que sostiene lo que nosotros a duras penas podemos defender, lo resucitó. Y le dio por herencia todo el universo. Y dentro de ese universo nosotros heredaremos toda la tierra. Aprende de él, porque es humilde y tierno de corazón. Y en él tú también puedes bajar las manos. Así que nos preparamos para este tiempo de respuesta. Vamos a leer el Salmo 62 del 1 al 8. Pero vamos a leerlo con una intención de hacer esas palabras que están allí nuestra oración, nuestra petición. Y si se te hace difícil encontrar las palabras,
en este momento donde estás luchando con las ganas de defenderte, este Salmo 62 es perfecto para que nosotros esperemos en silencio. Pueden apagar las luces, vamos a ponernos de pie. Y quiero que cada uno de ustedes traiga a su mente esa situación en donde has estado pidiendo que se te haga justicia. Y hoy la postura tuya es lo que cambia. Es la postura de aquel que baja las manos y le pide al Espíritu Santo: pinta el retrato de Jesús en mi alma. Leemos juntos el Salmo 62. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. ¿Cuántos enemigos contra un solo hombre? Todos tratan de matarme. Para ellos no soy más que una pared derribada o una valla inestable. Piensan derrocarme de mi alta posición. Se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí, me elogian, pero en su corazón me maldicen. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio.